Resistir la tentación cuando parece irresistible. Quédate hasta el final para conocer la respuesta. De vuelta al altar, vuelvo a escuchar la dulce voz que me llama a adorar en tu presencia. Renuevo mi ser, tu paz me llena, me haces crecer. Bienvenido a Inverso Podcast. Esta temporada iremos de vuelta al altar. Hola amigos, bienvenidos a Inverso Podcast. Les saludo desde un lugar bastante cultural, histórico, pero sobre todo espiritual. Les hablo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la central de la ciudad de Bucaramanga, Santander, en Colombia. Una iglesia que es patrimonio arquitectónico por su infraestructura colonial. Cuando ingresamos vemos unos vitrales donde entra la luz de manera maravillosa que permite a los más de 500 feligreses tener una gran experiencia, pero también se cuenta con una insonorización que permite una alabanza especial a nuestro Creador. De esta manera te damos la bienvenida a este capítulo de Inverso Podcast. Bienvenido a Inverso Podcast, un espacio para llevar mi relación con Dios a otro nivel. Bienvenidos, estamos iniciando nuestra temporada de Inverso Podcast con un tema realmente apasionante, de vuelta al altar. Vamos a abordar cómo nosotros podemos pasar de tener una relación con Dios normal a tener una relación en un nivel superior y vivir una experiencia maravillosa con Dios. Dios desea relacionarse con nosotros y darnos una oportunidad maravillosa en nuestra vida. Hoy no estoy solo y estoy muy bien acompañado, así que me gustaría dar la bienvenida en este primer programa de Inverso Podcast. A mi lado izquierdo tengo a nuestro amigo Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Cuáles son tus expectativas para esta nueva temporada de Inverso? Gracias, pastor. Muy bien, muy contento. Es una temática muy especial que sin duda alguna a todos nos beneficiará significativamente. Amén. Ana, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Lista para esta temporada de Inverso? Claro que sí, pastor. Muy agradecida con Dios por esta oportunidad y feliz de poder hablar de Dios a través de este medio. Y gracias a todas las personas que nos ven. Amén, amén. Queremos siempre invitar a nuestros amigos a que puedan compartir las transmisiones y también ser de bendición para otros. Se rompe la relación. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos esta frase interesante? Bueno, es muy buena la descripción que hace el autor de El Folleto, donde nos relata cómo él se sintió, que su corazón se destrozaba, sus sentimientos estaban destruidos, como un balde de agua fría cuando experimentó una traición. Entonces, él nos hace esa alusión a cómo se siente Dios cada vez que nosotros quebramos nuestra relación con Él, ¿sí? Cada vez que nos alejamos. Entonces, ese sentimiento de cómo se rompe una relación es parte fundamental en esta primera lección. Se rompe una relación. Recuerdo en este momento una reciente salida misionera que hicimos con uno de los grupos, se llama Nuevamente, donde visitamos a población vulnerable por el consumo de sustancias psicoactivas. Y recuerdo que mientras hablaba con el líder de esta comunidad, quien también había estado por mucho tiempo en el flagelo de la drogadicción, me decía, una característica común en todos es que todos nos acordamos de qué pasó. Hubo algo que pasó, algo disruptivo que ocurrió. Y hay factores de riesgo. La mayoría de los que estamos en este mundo o que tenemos la experiencia de haber estado en esta situación, hemos tenido una situación de a lo mejor pérdida de un padre, maltrato intrafamiliar o alguna otra conducta, sobre todo del papá, ni siquiera de la mamá, es del papá. Y eso a mí me llamó poderosamente la atención porque es prácticamente lo que nos pasa a veces con Dios. Nosotros lamentablemente sufrimos una disrupción significativa
en la comunicación con nuestro Dios, en nuestro relacionamiento con Él. Y ha sido una situación dolorosa para el ser humano y también para Dios. Y en la medida en que esa disrupción no sana, pues vamos a tener problemas significativos en nuestra vida. Nos estamos dando cuenta que al romper una relación, para el ser humano es difícil nuevamente volver a entablar esa misma relación. Y creo que en la historia que nos manejaba la lección de Adán y Eva no es la excepción. Ustedes imagínense, fueron personas creadas por las manos de Dios, estaban como quien dice, a flor de piel con sus sentimientos y su relacionamiento a Dios. Pero cuán impactante fue el pecado en ese momento que causó una ruptura tan fuerte que ellos no se dieron cuenta de las cosas que estaban pasando a su alrededor y por ende su mente colocó tal vez una barrera en esa relación tan cercana y tan real que habían tenido con Dios. Yo quería comentarles algo, y es que hace algún tiempo atrás conocí a una persona y lo que me dijo me dejó pensando, y creo que es una realidad que vivimos nosotros. La persona me decía que se sentía que tenemos a un Dios, él creía en Dios, pero me decía, pastor, yo creo en un Dios lejano, un Dios que está sentado por ahí en algún lugar del universo viendo cómo el ser humano sufre. Y es por eso que yo no oro ni tampoco estudio la Biblia. No sé si estamos hablando tal vez para alguien que ha pasado por alguna situación similar, pero lo que hemos estudiado a través de la lección nos deja en claro que la intención de Dios es que acercarse al ser humano y permitir que el ser humano entonces pueda tener una relación diferente a como nosotros hemos concebido. Esa concepción viene desde el principio. Y Satanás ahí interviene para que nosotros veamos un Dios que está lejos, que no se interesa por lo que yo estoy pasando y que es mejor estar alejados de Dios que cerca de Dios por la condición en la que yo me encuentro. Es muy interesante ver, pastor, cómo el relacionamiento con buenas personas o las buenas relaciones tienen un sinnúmero de beneficios en el ser humano. Los pacientes, por ejemplo, se recuperan más rápido si tienen una buena red de apoyo. Las personas tienen una mejor autoestima y una mejor concepción de la vida, menores niveles de estrés cuando tienen buenos relacionamientos. Y es interesante ver qué tan importante es para el ser humano poderse relacionar ahora a un nivel superior con Dios, porque esto se convierte en la manera como Dios protege al ser humano. Entre más cerca estamos de Él, entre más nos relacionamos con Él, es el mecanismo protector por medio del cual Dios se acerca y por su cercanía nos protege, nos cuida. Es importante también reconocer que Dios, contar con nuestra fuente de vida, relacionarnos diariamente con Él, nos va a devolver nuestra dignidad, nuestros valores, nuestra empatía, nuestro relacionamiento con los demás. Entonces, nuestra protección ante cualquier amenaza externa del enemigo va a ser tener una relación cercana con Dios. Eso nos va a proteger de cualquier mal. De todas las cosas. Y miren que siguiendo en el transcurso de esta lección, llegamos a algo que a mí me gusta que la Biblia lo mencione, porque de la misma manera como Satanás trabajó en el pasado, sigue trabajando ahora. Y nosotros debemos de estar atentos, porque Satanás lo que hace es lo siguiente: se relaciona con el ser humano, rompe la relación y el ser humano se queda sin nada. En cambio, Dios desea relacionarse con el ser humano y mantener esa relación viva. Y creo que por lo menos pudimos analizar en Génesis capítulo 3, los versículos del 1 al 15, algunos elementos o aspectos de cómo trabaja y cómo obra Satanás para de otra manera irrumpir en esa relación que Dios desea volver a restaurar. ¿Podemos mencionar algunos aspectos de lo que la lección nos decía? Por supuesto, de los que recuerdo y que me llamaron la atención. Primero, que Satanás usa disfraces. Se oculta detrás de diferentes circunstancias, situaciones, personas, objetos, y hace que nosotros perdamos un poquito la noción de en dónde estamos, de cuál es nuestro norte. Me llamó la atención también que nos lleva a temas que a lo mejor nosotros no conocemos mucho.
apela a nuestro orgullo también en algunas circunstancias. Son apenas unas de las características que podemos evaluar en el relato y que definitivamente hoy también padecemos. Incluso Él hace que nos cuestionemos, pero no llegando a la verdad de Dios, sino a divagar en teorías, en teorías tal vez del mundo. Nos hace dudar de nuestras creencias, hasta de nosotros mismos, de toda esa dignidad que tenemos en Dios. Terminamos dudando de quiénes somos. Entonces, creo que allí comienza Él a atacarnos y a hacernos un poco más débiles y a romper, a aumentar esa brecha, esa ruptura de nuestra relación con Dios. Ustedes han dicho elementos que son sumamente importantes en esa irrupción de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y por lo menos quiero mencionar algunos otros más que creo que son una realidad y que muchas veces no lo tenemos presente. La duda a mí me parece que es buena. Hay jóvenes que se me acercan y me dicen, pastor, tengo esta duda. Bueno, la duda es buena siempre y cuando nos lleve nuevamente a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. Satanás hace que tengas duda y esa duda hace que las respuestas salgan de mí mismo, y cuando las respuestas salen de mí mismo, entonces la duda se convierte en una confusión, que es lo segundo que hizo Satanás, confundir. Ustedes saben que lamentablemente la verdad hoy está modificada. Entonces la gente a las cosas buenas llama malas y a las cosas malas llama buenas. Satanás le gusta confundir con la misma palabra de Dios. Ustedes pueden ver a lo largo de la Biblia cómo Satanás confundió muchas veces y el ser humano pensó que estaba obedeciendo a Dios, pensó que se estaba relacionando con Él, pero estaba haciendo algo totalmente diferente. Y otro elemento muy importante es la negación y la falsa promesa. Piensen por un momento cuándo fue la última vez que recordaban una promesa de Dios. Cómo llega a nuestra vida, a nuestro corazón, de una manera de paz, tranquilidad y gozo. Satanás muchas veces llega con falsas promesas que no se cumplen, que nos hacen adaptarnos a lo que nos gusta. Entonces Satanás te dice, mira, esto es bonito, eso te va a gustar. Mientras que parece ser que lo que Dios nos está diciendo y la manera como Dios quiere acercarse a nosotros es como tal vez aburridora o que va totalmente distante a lo que yo estoy diciendo. Y por último, Satanás actúa y entonces el ser humano da el paso y cae, ¿sí? Una vez pasado esto, en la lección nos dice que ellos tuvieron temor e hicieron algo interesante. Se taparon con hojas de higuera, y aquí quiero hacerles la pregunta. La lección abordaba por lo menos algunos elementos interesantes. ¿Por qué se taparon con hojas de higuera? Y como muchas veces nosotros también queremos tapar el sol con un dedo y decir, estoy pecando, mejor me alejo de Dios y oculto mi pecado para que Dios no se entere y mi relación, en vez de estar cercana, se sigue alejando. Es muy interesante la respuesta ante esta ruptura. Y es muy interesante porque la respuesta es diferente entre Dios y el hombre. Actúan de diferente manera. Vamos a ver un poco la respuesta ante esta ruptura por parte del hombre. Como lo dice Pastor, buscamos unas hojas de higuera que nos permitan olvidarnos un poco de nuestra tristeza, de nuestra desnudez, de eso que nos causa tanto dolor. Y esas hojas de higuera se pueden llamar de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es la justificación. ¿Por qué haces esto? Porque es que mi papá me trató mal cuando yo estaba pequeño, porque no tengo dinero. Y hay miles de justificaciones y muchas de ellas son válidas, pero el resultado es el mismo, el pecado que nos aleja de Dios. Existe otra que es muy peligrosa, que se llama la higuera de las buenas obras, y es cuando yo justifico mi pecado tratando de equilibrarlo con hacer o cumplir buenos propósitos. Entonces trato de aliviar la conciencia y la acción del Espíritu Santo en mi corazón, justificando que es que yo soy muy bueno porque hago estas obras, pero allí está el pecado que sigue separándome de Dios. En el caso de Dios, Él opta
por la reconciliación, por ir y dialogar, volver a buscarnos. Y es allí donde viene la pregunta que Él hace en el jardín del Edén y dice, ¿dónde estás? Entonces Dios quiere ir hasta donde nosotros estamos y ayudarnos a que nosotros reconozcamos de que lo necesitamos, que Él es la fuente. Entonces, eso a mí me parece demasiado restaurador, demasiado único y diferente de todas las religiones. Saber que tengo y cuento con un Dios que me busca a pesar de quién soy, a pesar de que siempre intento irme, escapar y huir, que Él está dispuesto a perdonarme las veces que sean necesarias, restablecer mi relación con Él, eso da muchísima paz, da tranquilidad y da la confianza de que podemos contar con ese Dios. Amén. Creo que ha sido algo muy enriquecedor saber que si se nos hace esa pregunta que hizo Dios, ¿dónde estás? Nosotros estamos seguros que Dios está ahí protegiéndonos y guiándonos hacia un futuro mejor. Quiero que hagamos una pausa pequeña y vamos a pasar nuestro reto de esta semana. Nuestro primer reto, quiero que lo compartas y quiero que también tú puedas proyectarte a que con otras personas puedan cumplir este maravilloso reto. Así que nos vemos en un momento en Inverso Podcast. Bienvenidos al reto de esta semana. Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos experimentado, la ruptura de una relación. En Génesis 3, el pecado rompió la relación entre Dios y la humanidad. Pero Dios en su amor nos dio una promesa de restauración. Y esto nos recuerda al kintsugi, un arte japonés donde las piezas rotas se reparan con oro. Lo roto no se esconde, se transforma en algo más hermoso. El reto de esta semana es reflexionar sobre algo que Dios ha restaurado en tu vida. Usa nuestra plantilla y comparte con otros. No olvides utilizar la plantilla que encontrarás en las historias destacadas de @InversoPodcast. Sube tu foto de eso que estaba roto y se pudo restaurar. Pongamos en práctica este episodio empezando por nosotros. Y continuamos con Inverso Podcast. Estamos analizando un tema muy importante acerca de cómo la relación de Dios con el ser humano se rompió. Y estamos abordando una pregunta muy interesante y es que Dios, en medio de ese temor de Adán y Eva al esconderse, Dios les dice, ¿dónde estás? ¿Por qué si Dios les dice, ¿dónde estás? ¿Por qué hace esa pregunta si Dios sabía dónde estaban? ¿Cuál era la intención, doctor? Efectivamente, Dios sabe dónde está Adán y Eva, Dios sabe dónde estamos nosotros. Pero tal vez es una pregunta educativa, porque el primer paso para entender que estamos lejos de Dios es reconocer que estamos lejos de Él. Mientras no reconozcamos, mientras no estemos por fuera de la zona de confort, no podremos dar un paso hacia la reconciliación. Y tal vez este es el paso más importante que tenemos que tener como seres humanos. Poder reconocer que a pesar de que viva cómodamente, de que tenga recursos, de X o Y situación, siempre voy a estar necesitado de un relacionamiento con Dios que me cuide, me proteja y me dé esperanza. Qué lindo eso. Y este podcast no podría terminar de la mejor manera que con una promesa. A lo largo de todo este trimestre de la lección vamos a ver que hay una promesa para levantar esos altares de esperanza que necesitamos en nuestra vida. Y Génesis 3:15 dice al inicio, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y esta palabra me llama mucho la atención porque en la cultura antigua los guerreros se preparaban mentalmente para la guerra. Y una de las cosas que ellos hacían era la concentración para saber quién era el enemigo. De esa manera ellos podían identificar dónde estaban y podían identificar el enemigo que estaba a su alrededor. Creo que muchas veces el mundo nos desconcentra. No sé si les ha pasado, uno se desconcentra con tantas cosas y cuando llega se da cuenta que en vez de estar cerca de Dios, estamos totalmente alejados de Dios. Necesitamos una mente concentrada, saber hacia dónde vamos y en quién creemos. De esa manera creo que esa enemistad nos va a permitir siempre estar concentrados en las cosas importantes. Pero hay otra aplicación también.
acerca de este versículo que es maravillosa, doctor. Es que la enemistad es un rayo de luz, es una puerta de esperanza, porque la enemistad entre la serpiente y el ser humano es la analogía de la enemistad que hay entre el pecado y nosotros. Es por eso que como seres humanos nunca podremos estar cómodos con el pecado. Retomando la historia que les conté, la persona que ejercía liderazgo en los jóvenes que estaban pasando situación de drogadicción me contaba que ellos, a pesar de tener el sensorio totalmente obnubilado por la droga, siempre tenían en su corazón que las cosas iban mal. Porque siempre hay una enemistad. Nunca como seres humanos vamos a estar cómodos haciendo lo que está mal ante los ojos de Dios. Y eso es una gran garantía de que siempre vamos a tener un llamado especial de Dios, porque esa enemistad siempre va a existir hasta que Dios venga en su segunda venida. Amén, qué bonito eso. Y quiero hacer la pregunta que hicimos al inicio. ¿Cómo resistir entonces la tentación cuando parece que es irresistible, que no se puede y que luchamos y caemos? ¿Cómo podemos resistir? Bueno, yo le llevaría a un ejercicio muy práctico. Mi padre me enseñó un concepto básico que es vivir la vida segundo a segundo, pero nuestra vida espiritual. Es decir, tenemos un día, una semana con demasiado tiempo para albergar en nuestras mentes pensamientos de cualquier tipo. Entonces es difícil tal vez bloquear esos pensamientos, evitar acciones malas. Tenemos mucho tiempo en un día, mucho tiempo en un minuto. O sea, un minuto, muchos pensamientos nos pueden hacer pecar. Pero en un segundo, si yo cada segundo estoy analizando qué está pasando por mi mente, qué acciones pretendo realizar, si cada segundo yo estoy procurando hacer el bien a los demás, no le voy a dar cabida a pensamientos malos ni a las tentaciones del enemigo. Entonces, vivir la vida segundo a segundo me lleva a esa concentración que mencionamos, me lleva a esa comunicación constante con Dios y sobre todo, la segunda opción que tengo para eso sería rendirnos, ¿sí? Como dejar de luchar contra quien es Dios, ¿sí? Dejar que Él sea Dios, como lo dice una canción. Dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas, reconocer el poder restaurador que tiene en nosotros para aceptar su voluntad, para aceptar los beneficios que tiene una buena relación con Dios en nosotros. Entonces, rendirse y vivir la vida segundo a segundo. Qué lindo. Creo que podemos llegar a una conclusión. La restauración empieza a tener efecto cuando dejamos de huir y entonces acudimos a la presencia de Dios. No tenemos que huir. Posiblemente estoy hablando para alguien que ha estado huyendo toda su vida. Es momento de regresar a casa. Creo que Dios nos abre las puertas porque si hay algo que Dios quiere es nuevamente relacionarse con nosotros y que esa relación y esa comunión esté pendiente y esté activa. Chicos, no sé si hay algo más que a ustedes les gustaría comentar para cerrar este maravilloso podcast de Inverso. Definitivamente, pastor, la única opción que tenemos para restablecer nuestra relación con Dios, para prevenir esa caída que tuvimos, al menos mientras la segunda venida de Jesús, es todos los días restablecer ese altar, establecer esa comunicación que sin duda alguna nos va a proteger del enemigo. Qué lindo, todos los días, recordemos eso importante. Empezamos un podcast interesante con pie derecho. Todos los días tenemos el privilegio de poder entablar y nuevamente volver a direccionarnos hacia Dios. Posiblemente por algunas situaciones se pudo haber roto esa relación con Dios, pero tenemos el gran privilegio de acudir a Dios tal y como estamos, tal y como somos y poder restaurar esa linda relación. Quiero invitar a nuestros amigos a que en este momento tú puedas hacer una oración ahí donde estás y puedas decirle: Señor, permite que mi vida espiritual en este momento, mi relación contigo se pueda restaurar. Haz de esto tu oración constante, diaria y permanente. Gracias, chicos, por acompañarnos por este lindo podcast
Gracias a usted, pastor, y gracias a todos los que nos han acompañado desde sus casas. Muchísimas gracias y ojalá podamos disfrutar de todas estas lecciones que están muy provechosas. Amén, que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente episodio de Inverso Podcast.